¿Es verdad que el único que habló fue Rosati? Sí, al final. A ver, debo confesar que el temario del encuentro, cuando uno empieza a hablar con los magistrados... Eso queremos conocer, además de este tema de que No, yo fui a plantearle la gravedad que vemos en el gobierno. No solamente la mesa judicial, los ingresos clandestinos de funcionarios judiciales y fiscales entrando al despacho de Macri en La Rosada o a la Casa de Olivos, el espionaje ilegal durante 4 años. No solamente eso, sino también el cambio de doctrinas procesales para las prisiones preventivas express, para sacar en la tapa de los diarios las detenciones. Todo este armado en el cual sumergieron en el desprestigio total al Poder Judicial en la Argentina. Y la Corte Suprema es la cabeza de ese poder del Estado. ¿Usted pedía una reacción sobre esto? Básicamente venía en esta primera reunión nada más trasladarle la grave preocupación que tiene el Gobierno Nacional y el Presidente, y obviamente también propuse soluciones. A ver, fue muy técnica también parte de la charla, no solamente hablamos de esto que te comentaba, también hablamos de la utilización abusiva, diría yo, de los plazos procesales, ¿no? Por un lado, tampoco obtuve muchas respuestas al respecto en este tema, pero hay una utilización política y abusiva de los plazos procesales. Por un lado tenés, como se los dije hoy en la reunión, la indecorosa pasividad para tratar algunos casos, por ejemplo, Blaquier. ¿Cuántos años? Un caso de lesa humanidad, que nos reclaman los derechos internacionales a todos los argentinos y a la Corte. Carlos Pedro Blaquier. 6 años durmiendo en un cajón en la Corte Suprema. ¿Pero eso tendrá que ver con que es uno de los empresarios más poderosos del país, Carlos Pedro Blaquier? No te creas, porque por el otro lado también tenés el corporativismo judicial. Así como tiene esa pasividad indecorosa para resolver algunos casos, Blaquier, los empresarios que colaboraban con la peor dictadura que sufrió la Argentina, también tenés esa sospechosa celeridad, que también se los dije, para resolver algunos casos. Bruglia y Bertuzzi, para Saltum, uno de los casos únicos, uno de los poquitos casos que abrió la Corte Suprema para en casi 3 semanas tratar... Pero perdón, es lo mismo, siempre para beneficiar a los empresarios, para que no avancen causas complicadas o para que avancen causas que les interesan a los empresarios. La Corporación Judicial y los jueces trasladados inconstitucionalmente a dedo por el gobierno anterior. Fíjate vos la gravedad institucional que se generaron durante los 4 años del macrismo. ¿Qué otro tema le planteó? También hablamos de la posibilidad de darle soluciones, porque así como fui a manifestarle la preocupación del gobierno en estos casos puntuales, también hablamos, la última agenda judicial, que precisamente serviría para que no haya esta utilización abusiva de los plazos procesales, esta utilización política de los plazos procesales para tratar y resolver las causas. También le planteé que la última agenda oficial judicial publicada por la Corte Suprema anunciando qué fallos van a tratar en el primer semestre fue el primer semestre de 2019. Obviamente también hablamos de los planchazos, ¿no? Vos sabés que hoy el 70% de los fallos que anualmente trata la Corte Suprema de Justicia no tienen fundamentos. No tienen fundamentos, es decir, la persona que logra acceder en etapa recursiva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 70% de los casos no obtienen un fundamento, un voto de algún magistrado. Eso es una denegación de justicia. Ese es el 268, desestiman el caso. Exactamente, el 280. Perdón, 280. Es uno de los tantos recursos que tiene la Corte Suprema para tratar de obviar, entrar en discusión o el tratamiento de algunos casos. Es una denegación de justicia y de ahí lo insólito. La Corte Suprema, estos jueces, son los que a los jueces de los tribunales inferiores muchas veces analizan los fallos de los jueces de estrados inferiores y le dicen, está mal fundamentado, es arbitrario. Ahora ellos no dan fundamentos. Bueno, también hablamos de eso y obviamente también hablamos, insisto, fui a hablar con toda la franqueza acerca de la preocupación que tiene el gobierno, hablamos de la selección, traumática por cierto, de las últimas autoridades en el mes de septiembre de esta Corte nueva, ¿no? Que todos sabemos, incluso un propio funcionario judicial, un propio juez de la Corte salió a criticar a sus pares por los autovotos. Casualmente, esos 2 magistrados, presidente y actual vicepresidente, son los que Pepín Simón Rodríguez, por consejo de Pepín Simón Rodríguez, Macri designó por decreto. Claro.
único caso en la historia democrática, salvo Alfonsín, que había designado jueces inferiores, pero jamás se hubiera animado a designar jueces de la Corte. Bueno, esta es la crisis, este es el panorama que fui a charlar con ellos. Bueno, fuerte. Me imagino la cara de los supremos. Bueno, evidentemente no estaban muy acostumbrados a que alguien les plantee estas cosas, pero, a ver, yo lo decía el otro día de abrir unas jornadas, ¿no? Pensemos que hace un año atrás, y esto también se lo dije a los jueces, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, hace un año atrás, exactamente hace un año atrás, no sabíamos, en la Argentina, los y las argentinas, no sabíamos que Macri se juntaba a escondidas, sin pedido de audiencia oficial, que es lo que corresponde, con jueces y fiscales argentinos, horas antes de sacar un fallo. Y les recordé que, bueno, en Brasil, digamos, el pueblo brasileño se enteró de la persecución judicial, el linchamiento mediático hacia Lula da Silva, que está por llegar a la Argentina, se enteró gracias a una intervención telefónica ordenada en una causa judicial, donde escucharon a un fiscal que vino a la Argentina con bombos y platillos, hablando de cómo iban a proceder, cómo habían armado las causas, las pruebas que iban a usar para encarcelarlo. Bueno, había un miembro de la Corte y sacó foto con él. Bueno. ¿No? Ministro, está todo el equipo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ministro. Bueno, déjenme hacer una mínima reflexión. Lo que usted está haciendo es un derrotero de las injusticias de este país, ¿no? Gravísimas injusticias. Esta composición de la Corte decide ni más ni menos que la vida republicana. Y además, pareciera ser, además por lo que señala, que el talón de Aquiles de la Corte Suprema es la política de derechos humanos. Esta Corte votó el fallo que le podría haber permitido la salida, la prisión domiciliaria a represores en la Argentina. El 2 por 1. Debe ser el fallo más repudiado de la historia argentina. La pregunta, ministro, es: ¿cae en saco roto el derrotero de estas injusticias que usted le plantea a la Corte? ¿Hay otra posibilidad que no sea la ampliación de esta Corte? Bueno, en un tramo también hablamos de, bueno, producto también de esta crisis institucional en que está sumida la Corte, su funcionamiento y el Poder Judicial en general. Hoy vemos cómo se están tirando con hechos de corrupción. Esto no lo veíamos antes. Entre ellos, con el tema de la obra social. Entonces, no solamente es la forma en que se designaron las autoridades, sino cómo se están ventilando hechos de corrupción. Algunos dicen que entre ellos, yo no me meto en eso, pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, muchos hablan de la ampliación. Yo creo que tenemos que trabajar en mejorar el funcionamiento con lo que hoy hay. El día de mañana veremos, porque también depende mucho, esto también lo hablé en la reunión, uno puede presentar, el gobierno puede presentar la mejor ley. Podés tener el Congreso con una oposición razonable, ¿no? Con estos locos de los que hablaba vos recién, Pablo. Yo lo veía y da miedo. Sí. Unos personajes nefastos, bien lo decías. Ahora, con una oposición razonable podrías sacar las mejores leyes posibles para mejorar el funcionamiento, devolverle prestigio, devolverle la imparcialidad, la independencia al Poder Judicial y tener una Corte que funcione, que trabaje bien. Ahora, ¿puede funcionar bien esta Corte con esta composición? A mí ya de entrada que no haya una sola mujer ya me hace muchísimo. Bueno, pero ahí le pueden decir, el gobierno podría nombrarla mañana. Pero a ver, esto como en el fútbol, cada uno tiene la solución. Lo cierto es que mejorar el funcionamiento ya serviría muchísimo para aquellos jueces, estos o los que haya el día de mañana. Pero, ministro, ¿por qué no hay una propuesta de una candidata? Porque ya hicimos se propuestas. Están venciendo los vos plazos. Fíjate, no, los plazos son... Bueno, los plazos del 222 me parece que... Los plazos son ordenatorios, todavía no asumieron las nuevas autoridades electas en el Senado de la Nación. Tirar nombres encima de mujeres para que te lo defenestre esta oposición, yo no sé si conviene. Entonces, ¿qué hacemos? No, hay que esperar el momento oportuno para debatir y avanzar en las reformas que necesita la justicia. El presidente, el gobierno... Entonces yo tengo derecho a pensar que no se nombra a nadie porque lo que el gobierno piensa es mandar en algún momento una ley al Parlamento para ampliar la cantidad de miembros de la Corte y ahí proponer no una, sino varias personas. De todo. ¿Puedo pensar eso? Todo requiere de grandes consensos. A consensos que se requiere una oposición razonable, una oposición que verdaderamente quiera trabajar para que tengamos un poder judicial digno, ágil,
que trabaje, que saque fallos. Ahora, si tenemos una oposición que lo único que quiere es voltear al gobierno y a la Argentina y a todos nosotros adentro, es muy difícil. Andrés, sí, y después ministro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué va a suceder en esa misma línea, ¿no? También de los temas que quizás van quedando pendientes al gobierno en materia de justicia, con la designación del procurador? ¿Se va a avanzar en el proyecto de ley que está en el Congreso y después de eso el gobierno va a buscar tratar el pliego de Rafecas? ¿En qué situación ha quedado eso? Bueno, es parte de todo lo que hoy también hablábamos con la Corte, ¿no? Insisto, vos podés presentar los mejores proyectos, podés defenderlos, pero si no contás con esos consensos básicos que tenemos que construir, lo ha dicho Cristina en cartas, lo ha dicho el propio presidente de la Nación en varios de sus discursos. Bueno, recién hoy están asumiendo los nuevos diputados, en las próximas horas los nuevos senadores. Estamos viendo cómo se rompe todo el radicalismo, situaciones que no veíamos antes. Ojalá podamos construir, insisto, con una oposición sensata que piense en los argentinos y las argentinas, esos acuerdos para, por ejemplo, devolverle el prestigio y la imparcialidad al Poder Judicial que tanto lo necesitamos.